Arce Contigo presenta. Hola a todos nuestros amigos de Sesiones Arce Contigo. De nueva cuenta estamos con ustedes para platicar y compartir un poquito las experiencias que hemos tenido a lo largo del ejercicio profesional sobre un tema muy interesante que ya ustedes vieron en la introducción, que se trata sobre esta facultad que está ejerciendo la autoridad y estas acciones que se llama vigilancia profunda, que a la autoridad al parecer le gusta mucho y ha dado muy buenos resultados, además en los niveles de recaudación que la autoridad ha estado presumiendo en todas sus redes sociales. Para eso el día de hoy tengo el gusto de que me acompañen dos grandes expertos, dos referentes a nivel nacional del tema fiscal, a quienes les doy la más cordial bienvenida y los presento con ustedes en primera instancia al doctor Carlos Burgoa, a quien le agradezco muchísimo el tiempo. Doctor, ¿cómo se encuentra? Todo bien, muchas gracias y muy complacido de estar aquí con ustedes y compartiendo el espacio con el maestro José Antonio. Un abrazo y pues listos para arrancar. Muchas gracias, doctor. Sea bienvenido. Y bueno, como ya lo vieron también ustedes en pantalla, está con nosotros el maestro José Antonio González, a quien también el maestro le agradezco muchísimo el tiempo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Pues muy bien, Alex, aquí con muchos pendientes, como bien dices, llegando de viaje un poquito agitado, pero con el gusto de saludarlos, convivir contigo en particular y desde luego con el doctor Carlos, que es realmente un honor estar con ustedes. Muchas gracias, sean bienvenidos ambos, espero que se la pasen muy bien esta sesión. Hay un tema bastante interesante sobre la mesa y sobre todo a la gente que nos hace favor de seguirnos. Antes de iniciar nuestra sesión les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo esta información, dándole like y sobre todo también dándonos sus comentarios a través de estas redes, a través de estos medios, para que nosotros podamos también platicar un poquito más y retroalimentar acerca de las experiencias que han tenido, cómo les ha ido con esta facultad que tiene la autoridad. Y pues bien, vamos a empezar con esta plática al día de hoy sobre el tema de la vigilancia profunda que está ejecutando la autoridad fiscal. Doctor Carlos, para poder iniciar ahí el proceso, a mí me gustaría poder entender un poquito más para las personas que nos hacen favor de seguirnos en el tema de qué es esta vigilancia profunda. Se oye como muy amenazante el nombre, ¿no? Pero realmente, ¿qué es lo que pasa cuando la autoridad dice que está ejerciendo facultades a través de esta vigilancia profunda? Bueno, todo el mundo hace de broma el mote con la palabra de garganta profunda, ¿no? Que era el soplón que existía ahí en el Watergate. Pero bueno, la vigilancia que se da a través de esta verificación o revisión, o como le quieran llamar, profunda, básicamente es lo que en el reglamento de interior del SAT se refiere al cobro persuasivo. Es decir, a diferencia del cobro coactivo, que es aquel que se lleva a cabo pues con un embargo, desde luego con la sustracción de bienes y todo lo que conocemos del procedimiento administrativo de ejecución, aquí la cobranza persuasiva es, como me lo decía en sus inicios, en aquel entonces el administrador de recaudación general, Lisandro Núñez, me decía en una plática previa a un curso: oye, Carlos, me dice, fíjate que todo el mundo ha criticado las cartas de invitación y desafortunadamente pues le ven todo lo malo dentro del punto de vista legal. Pero yo te pregunto a ti, me dice, si fueras un contribuyente, ¿qué prefieres? ¿Que te vaya a cobrar o que te vaya a invitar? No, le digo, definitivamente la invitación es más dócil, ¿no? Entonces, esta es la temática de la vigilancia profunda y yo diría dos puntos de referencia para comenzar a comentar el tema. Primero, lo lleva a cabo el área de recaudación, no es auditoría fiscal. De ahí que si nosotros en la plática o en la información que se nos envía, porque se realiza tanto en vía electrónica como presencial, entonces podemos ver que la autoridad esté mal, pero bueno, pues entendamos un poco que el área de recaudación está enfocada a cobrar y no tanto al cálculo de los impuestos, que ha mejorado mucho, sí es un hecho, pero no es lo suyo. Y si en este procedimiento que no está regulado por ley, se basa en 10 días que se obtienen del Código Federal de Procedimientos Civiles, que es el que señala para pruebas, y 3 días para cualquier otra cosa, si a la autoridad, en este caso recaudación, se le convence, se acaba la historia. Pero si no, se va todo a auditoría fiscal para que ellos determinen si llevan a cabo alguna auditoría o no. La verdad es que nunca vamos a encontrar una respuesta porque nunca la dan. Esto está peor que cuando se manda la carta a los Reyes Magos o a Santa Claus. No sabemos qué va a pasar. Pero, insisto, el segundo referente que yo quiero dejar como punto de partida es: conforme al artículo 2, fracción sexta de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, yo no tengo que aportar información que la autoridad ya tiene. Y si en este primer paso, que no es una auditoría, yo me pongo atento, le puedo empezar a mostrar información
que posteriormente ya no me la debe o no me la puede debatir. El caso claro, la fecha cierta. Oye, es que no tiene mano, espérame tantito, o sea, independientemente de si es cierto o no tu argumento, te lo mostré a tu primo, el de recaudación, desde hace mucho atrás. Entonces es un punto bien importante y pues creo que estos dos son los elementos con los que podemos arrancar, ¿no? ¿De qué trata y de qué sirve? Y ahorita vemos más detalles. Claro, sí, es bien importante estar atento a esos detalles, porque sí, efectivamente, desde el momento en que lo solicita un área de recaudación, pues bueno, creo que desde ahí comenzamos a ver, pues solamente los tintes que se tiene, y evidentemente, a pesar de que la autoridad lo maneja como una facilidad, ¿no? Maestro José Antonio, más bien lo maneja como un acercamiento amigable, que si bien es cierto lo es, pero creo que ya en el ejercicio, ya a la hora de verlo realmente la cita, pues resulta no ser tan amigable de repente, porque lo que está buscando es básicamente ese tema de recaudación. Sin embargo, maestro José Antonio, me gustaría hacer énfasis, sobre todo porque creo que los contribuyentes nos hemos estado acostumbrando mucho a recibir esas famosas cartas de invitación, ¿no? Esos famosos correos. Pero hay una gran diferencia entre esta invitación que nos hace la autoridad y las que estamos recibiendo normalmente por correo, por diferencias en retenciones o en emisión de CFDIs. ¿Cómo ve este maestro José Antonio esta facultad? ¿Cómo le está ejerciendo la autoridad? Pues mira, Alex, yo no sé si en base a lo que platica el maestro y tú en lo personal, no sé si reír o llorar. ¿Por qué razón? Debo de empezar con algo muy sencillo. Yo de entrada pondría en la mesa de que yo no podría considerar como una facultad per se de la autoridad, toda vez que agotando de manera puntual el Código Fiscal de la Federación, yo no alcanzo a vislumbrar dónde viene un concepto llamado así, vigilancia profunda, como una facultad de comprobación. La realidad, pese a este primer comentario, es que esto se ha dado no en estas fechas, sino ya de manera un tanto recurrente, porque va ligado con un concepto también muy común que se llama caída en recaudación. Entonces, si la autoridad se pone a ver, oye, ya se cayó la recaudación, pues ¿qué vamos a hacer? Pues una vigilancia profunda. Entonces, llámalo facilidad, llámalo una actividad, pero de que lo está haciendo, lo está haciendo. Ahora, esto como un primer escenario me lleva también a una reflexión, Alex, de que la autoridad siempre ha dicho y lo establece en su misión, que la misión del SAT no hay que perder de vista que es recaudar. Y yo me queda claro que en alguna oportunidad tuve la oportunidad, precisamente, valga la redundancia, de platicar con un ex jefe del SAT, una persona que sabía su chamba, y en su momento me decía, mira, ustedes como contadores, abogados, fiscalistas, pueden hacer lo que quieran, pero no hay que perder de vista que mi chamba es cobrar, ¿de acuerdo? Ahora, esto también es interesante porque la política fiscal del SAT, no de hoy, sino ya en todo el sexenio, ha dicho, en estos años no hay incremento de impuestos y tampoco hay impuestos nuevos, pero particularmente, Alex, en el año 2023, que es el actual, hay un incremento en la recaudación poco más de 1.2 billones de pesos. Y me llama la atención, sin abusar del micrófono, me llama la atención todo esto porque al final del camino, con los comentarios vertidos, la autoridad está haciendo su chamba y concluye este primer comentario, Alex, de que si atendemos, por ejemplo, la información que realmente nos comparte la autoridad en el informe tributario y de gestión, llámalo vigilancia profunda, llámalo caída en recaudación, llámalo exhorto, llámalo invitaciones, pero la realidad es que la autoridad sí le está funcionando y está cobrando cantidades muy generosas. Sí, sí, totalmente, lo hemos estado viendo. De hecho, hace 2 programas platicábamos justamente de eso, cómo llega la autoridad a esas metas que ha estado presumiendo. Y la realidad es que una de esas es este tema, el hacer estas vigilancias profundas, estas reuniones con los contribuyentes que pues obviamente están dando resultados. A mí me llama mucho la atención, doctor Carlos, que al final de cuentas, como usted bien comenta, ya tiene información la autoridad. Y en una primera instancia, un cruce muy sencillo, pues deriva justamente en estas diferencias que de repente nos manda también como invitaciones a los buzones de los contribuyentes, ¿no? Que tienes una retención que no has pagado, que tienes un IVA que no has pagado, como que cosas un poquito más sencillas. Sin embargo, cuando hablamos de esta vigilancia profunda, entendemos
o yo lo visualizo como ya una integración total del comportamiento del contribuyente, tanto en la parte contable, financiera y fiscal. Entonces, como que estos tres elementos ya se conjugan y a través de este famoso artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, pues prácticamente se le puede hacer la fiesta que quiera a la autoridad con esas facultades. Así es, de hecho, es exactamente como bien lo comentan, el 33 fracción cuarta, si no me lo ubico, es el inciso C, creo, que hace las referencias a las inconsistencias y los famosos comportamientos atípicos. Pero pues es una invitación que como tal no se puede impugnar porque pues cualquier tribunal diría, ¿cuál es el problema? ¿Te determinaron adeudos? No. ¿Te cobraron? No. Entonces, si no hay agravio, pues no lo puedes impugnar. Pero me regreso un poco más atrás. Estas dos formas de acción son de alguna forma automáticas. Si lo notamos a detalle, se basa siempre en los CFDIs y es lo único que tiene. O sea que los temas de fecha cierta y si es un préstamo y si fue, no creo que salga tan fácil por acá. Es básicamente tú contra ti mismo, contribuyente. Dices que pagas con base en 3 FDIs, pero yo veo 5. Dime qué pasó. Así de sencillo. Y ahí es donde vemos que el sistema no es tan sensible, porque a todo le llamas CFDI. Hay CFI de ingresos, CFI de nómina y CFDI de egresos. Y en el ejemplo que pongo, el contribuyente le podría contestar, tú ves 5 porque 2 son de egresos y 3 son de ingresos. Es decir, hay 2 notas de crédito y hay 2 facturas. Entonces, por eso es que no te cuadra el número. Y entonces el SAT podrá revisarlo y decir, pues tienes razón, el sistema fue muy chismoso, fue muy sensible, fue muy laxo, y por eso es que llega la invitación. Pero entre que sí es o entre que no es, me recuerda mucho el dicho en México que el que nada debe, nada teme, y a contrario sensu, tenemos todo lo contrario. Entonces el contribuyente se pone nervioso, sabe su pecado o le da miedo simplemente porque la noticia en sí misma no es grata y se complica todavía más cuando pasan dos cosas. Si es por correo, me dicen, mándame los datos del representante para saber si te envió la información o no, porque no la voy a estar regalando. Esto es reciente. Y si va la gente físicamente al lugar de donde está la autoridad, le dice, si es que va acompañada con el asesor, se le dice al asesor, tú espérame tantito, déjame, llamo para acá. Porque uno diría, ay, qué fijados, ni en la disco son tan graves, en el cadenero, ¿no? Y la respuesta es, porque hay mucho prestanombre. Entonces lo quieren ver. Oye, ¿tú eres verdaderamente o no? ¿O te estás prestando? Digo, no se lo dirán quizás con esas palabras, pero ya se empieza a dar cuenta la autoridad de por dónde va. Y desde esa partida, lo que quieran. Entonces, por eso es que es muy importante que si el contribuyente está en orden, lo envía. Yo creo que el hecho de ser elegido para este tipo de cosas no obedece, insisto, más que un tema de, principalmente así de digital, ¿no? De computadora. Ya si la auditoría se presenta, es porque va a arrojar millones de resultados. O sea, no es así como que tan aleatorio. El trabajo fino que se hace de manera humana es el de una auditoría física. Claro. Y estas revisiones profundas pues son como que más de tipo electrónica, digital, y pues por ahí es donde se centra el tema. Sí, totalmente. Me parece que también en estas facultades de gestión que tiene la autoridad, pues se ha encontrado también el camino para poder recaudar, ya lo decía el maestro José Antonio. Sin embargo, también me gustaría señalar, como bien comenta el doctor Carlos, a pesar de que sabemos que es un tema que se da de manera sistemática a través del cruce de información de la autoridad que la autoridad tiene y que terceros también informan a la autoridad. Maestro José Antonio, no sé si está de acuerdo conmigo que existen ciertos comportamientos que ya como que traemos nosotros mismos como contribuyentes y como contadores, tenemos muy bien identificado que hay ciertos comportamientos de los contribuyentes que pueden dar o que dan origen, mejor dicho, a este tema de invitaciones por partes de la autoridad. Entonces, hay riesgos en ciertos movimientos que los contribuyentes hacen de manera sistemática que, pues, en lugar de dudas pueden dar lugar a esta facultad por parte de la autoridad. Totalmente, contador. Esto me recuerda un poquito y voy a irme un poquito más a la esencia de lo que yo he visto. Involucrando otro elemento interesante que es el plan maestro, que ya tiene algunos años que está vigente, hay un concepto que debe de llamar la atención para más o menos involucrar a nuestra audiencia.
que es precisamente operaciones atípicas. Y es donde me voy a permitir involucrar algunos, también otros elementos, otros escenarios, como bien lo apunta el maestro Bourgois, donde está, por un lado, los FDIs, por otro lado, los bancos, por otro lado, las declaraciones que presentamos. Y hoy una novedad para muchos, que para mí no es, de verdad, es que la autoridad ya está involucrando de manera comparativa los estados financieros como Dios manda, porque toda la vida que yo recuerde siempre me pedía 12 estados financieros y hoy por hoy ya me está pidiendo los 4 estados financieros. Ahora, ¿por qué menciono esto y involucro el plan maestro? Porque hoy con un análisis financiero y ya ni siquiera fiscal, Alex, si involucro estos elementos que acabo de mencionar, CFDI, bancos, declaraciones, estados financieros, yo creo que la autoridad tiene todos los elementos para mandar precisamente ese tipo de invitaciones, de exhortos, de lo que, como quieran llamarle, y es donde lamentablemente se han cometido errores. Y me llama la atención el comentario, perdón, porque el SAT se ha aprovechado de los errores de los contribuyentes precisamente para hacer los cobros que hoy por hoy se ven reflejados en la ley de ingresos de la Federación, incremento en la recaudación. Y también, para cerrar este segundo comentario, hay que recordar que también muchos contribuyentes, dependiendo obviamente de su situación particular, y toda la vida le hemos comentado, ha dejado a un lado, ¿por qué razón no lo entiendo? De verdad que no lo entiendo. Le pregunto, ¿has presentado informativas de, por ejemplo, operaciones vulnerables? Y muchos dicen que no y no saben ni qué es. ¿Has presentado los avisos que la misma declaración me dice de esquemas reportables? Y el 99% de contribuyentes dice tampoco que no. ¿Has presentado la contabilidad electrónica? Y tampoco. Y me puedo seguir, Alex. ¿A qué voy con todo esto? Si la información contable y fiscal no es consistente y, por otro lado, estamos de presentar ciertas obligaciones en materia fiscal, pues simplemente, como dirían los clásicos, los chavos de hoy, pues nos estamos poniendo de apechito para que venga el SAT y con toda la razonabilidad habida y por haber, me dice, contribuyente, me debes tanto de IVA, tanto de retenciones, tanto de renta, más actualización, más recargos, y dime si no, realmente el contribuyente es para asustarse, Alex. Sí, claro. Además que estas facultades, cuando las vemos ejercidas por parte de la autoridad, normalmente están incluyendo los últimos 5 años de operaciones contribuyentes. No es como que te pide 1 año, 2 años, se van a los 5 últimos años. Inclusive me tocó el caso de una empresa que se constituyó en 2019 y le están pidiendo información desde 2018, ¿no? O sea, cosas que en ese caso decimos, bueno, ahí entendemos que es un tema sistemático, ¿no? Es un proceso sistemático. No realmente no hay un análisis a fondo. Sin embargo, del comentario que nos hace el maestro, José Antonio, me parece que vale la pena también señalar para todas las personas que nos siguen que muchos nos vamos con la finta. Doctor Carlos, no sé si esté de acuerdo conmigo, pero muchos, o yo he visto que muchos contribuyentes piden el famoso 32D, ¿no? Y con el famoso 32D, casi si no me lo dan, no pago, y si no tengo esto, se sienten súper protegidos con el 32D. Sin embargo, me parece que eso es solamente parte de un elemento de cumplimiento que deberían de tener para un debido compliance con sus proveedores y sus obligaciones, evidentemente. Porque inclusive en este caso de las cartas de invitación, hemos visto que muchos contribuyentes con opiniones de cumplimiento positivas, sin ninguna inconsistencia en el envío de sus declaraciones ante la autoridad, reciben estas cartas de invitación justamente porque no tiene nada que ver el cumplimiento fiscal con el comportamiento que la autoridad está detectando a través de estos medios. De hecho, yo creo que esto data de tiempo atrás. Me voy a pensar en 2 ejemplos breves. Me platicaba la gente, y eso sucedió una vez en Pachuca, les estoy hablando de 2002, 2004. Uy, pues hace muchos años, ¿no? En donde dicen que a la administración, que antes era regional, se le ocurrió decir a toda la población que tenía ahí en Pachuca que habían detectado inconsistencias y que si iban y pagaban no iba a haber multas. Y me cuentan de que iba toda la gente y dejaba, pues en aquel entonces el pago era diferente, dejaba el efectivo ahí en las oficinas del SAT. Y entonces veían cómo se estaba haciendo, así como en cajón de Ministerio Público, pero aquí sí era real, ¿no? Entonces estaba llegando el dinero, y entonces por la recaudación, simplemente por esa noticia. Evidentemente todos tendrían pues alguna inconsistencia que trataban de postergar. Ese fue el primero. Y el segundo, ya en comportamientos atípicos, también me recuerdo mucho las invitaciones que años atrás hiciera el IMSS, donde dijera, oye, todos los de tu rama de la industria,
pagan X salario a los trabajadores y tú los tienes dados de alta con X salario, porque es esa diferencia. Entonces ahí es donde empieza un tema, como bien lo dice el maestro José Antonio, pues un tanto más de tipo financiero, que no tiene todo que ver con el efecto fiscal. Sin duda, al día de hoy me ha tocado saber, y esto pasó mucho en la zona ya de Celaya, Querétaro, en donde mandan llamar a los contribuyentes, pero por bloques. A diferencia de lo acostumbrado, que entraba uno por uno, entran de a 10, de a 20, de 15, dependiendo cómo lo citen, y es en razones de esto de las tasas efectivas. Y las tasas efectivas se relacionan ampliamente con el plan maestro. Entonces, me queda claro que esto se conjuga con una situación muy sencilla. Cuando yo era muy chico, recuerdo que había los discos en acetato, ni siquiera había el DVD, ¿no? O el CD. Me acuerdo que uno lo ponía en la consola y giraba el disco, ¿no? La aguja, si es que no estaba rayado, llegaba al final. Pero si no estaba bien puesto el aparato, volvía a comenzar el disco. Es decir, parece un disco rayado, todos nos hacían de broma en la escuela, y es lo mismo ante una falta de reforma fiscal. Si no hay reforma fiscal, si no se le dio un refresco a este esquema tributario, pues está rayando en lo mismo. Por eso es que al día de hoy, para este año, mucha gente podrá encontrarse con invitaciones de ejercicios que ya les habían hecho anteriormente. Y como bien dicen, se hará, pero peor que en buffet de restaurante. 2018, 2020, 2021, 2023 y lo que se te ocurra del 24, solo falta decirlo. Entonces lo hacen una, lo hacen otra vez, porque no hay una reforma. Entonces solo van por la segunda vuelta, como en el fútbol soccer. Pero de alguna manera lo que quiero hacer notar es, si el contribuyente ha tenido consistencia en lo que en su momento haya sido revisado, pues yo creo que no debe tener mayor problema para dar una respuesta. Insisto, los sistemas del SAT son muy férreos, no son flexibles para entender otros temas y yo creo que ahí es en donde también se presenta esta situación. Sí, claro, sí, sí, sí. Hay como que es un procedimiento adicional al que se está generando actualmente, porque ya decíamos hace un momento que el tema es los FDIs, ¿no? Son el pan de todos los días, las diferencias de PUE, de PPD. Sin embargo, también, maestro José Antonio, no sé si te ha también tocado, pero hay cosas que, o hay comportamientos que también el mismo contribuyente provoca y que dan lugar a este tipo de facultades. Y algo que me llama mucho la atención es, por ejemplo, el tema de las discrepancias que puede tener a lo mejor con sus proveedores o con sus clientes, ese cruce de información, las famosas compulsas que antes conocíamos que se realizaba por parte de la autoridad, el día de hoy repercuten en primera instancia en este tipo de cuestiones y la más clara es a través de la emisión incorrecta de estos FDIs. Con el famoso PUE, con el famoso PPD, con las famosas cancelaciones de CFDIs que también la autoridad ha estado diciendo en reiteradas ocasiones que no le gustan estas cancelaciones, pero que sin embargo allá afuera en el mercado lo seguimos viendo de manera muy recurrente. Y pues por supuesto también, pues obviamente las formas incorrectas del registro contable que también se dan de manera muy común. Sí, es correcto. Mira, realmente uno quisiera hacer muchas cosas por el contribuyente, pero yo creo que hay una premisa básica para que nosotros podamos apoyarlos, y es que se dejen apoyar, que se dejen ayudar. ¿Por qué lo menciono? Porque uno como especialista, por ejemplo, hoy en fiscal, tiene que a su vez ser especialista en muchos temas muy puntuales. Uno de ellos es precisamente el comprobante fiscal, que si es la parte obligatoria, que si es la opción, que si debe de checar con tu contabilidad, que si debe checar con tus declaraciones. Y fíjate, a título de ejemplo, algo que ha pasado y de manera muy recurrente, y es por eso que la autoridad se está yendo 2019, 2020, 2021. Fíjate, en IVA. De entrada, el IVA, el impuesto al valor agregado, es un impuesto indirecto que realmente se traslada y se le cobra al beneficiario final, al consumidor final. Y desde luego, por el efecto del acreditamiento, creo que todos sabemos, la audiencia lo comprenderá perfectamente, que al SAT se le debe de enterar, obviamente, la diferencia. La diferencia a cargo, desde luego, y si tenemos muchas compras, pues se puede dar la posibilidad de un saldo a favor, que lo veo un tanto complicado porque es flujo de efectivo. Y no hay que olvidar que una reforma que a muchos les sorprendió para mal es la de que se dio a partir del 2019, y ya hablo de que ya quitaron la compensación universal. Ahora, ¿por qué menciono esto? Fíjate, el ejemplo claro en materia de IVA, y desde luego va relacionado el CFD. Hoy muchos contribuyentes me preguntan, me dicen, a ver, Toño, yo recibí el depósito en el mes 1, ejemplo, en enero, el depósito.
Y como buen contador, yo declaré el IVA en el mes de enero, con la mecánica del acreditamiento, presentación de la DIOT, etcétera. O sea, aparentemente todo muy bien. Dice, sin embargo, me están llegando diferencias que yo no entero porque no le debo al SAT. Y después de que se justifican, porque es la justificación del contribuyente, yo les hago una pregunta muy obvia y le digo, ¿cuándo emitiste el CFDI? Y la primera respuesta me dice, en febrero. Entonces, de entrada, el mismo contribuyente le está dando carnita a la autoridad porque ya realmente ya hay una discrepancia, utilizando el término que bien utilizas, en donde el SAT simplemente, de entrada, no conoce la contabilidad, de entrada no conoce los depósitos bancarios, y digo de entrada porque sí se puede llegar de esa información. Entonces, simplemente con el CFDI que se está emitiendo, y más si es con PUE, pues la autoridad da por hecho, más no por derecho, que se le debe un IVA. Entonces ahí, por ejemplo, yo me quedaría pensando, ¿cómo ayudar al contribuyente? ¿Sí me explicó? Ahora, otro ejemplo, sin abusar, insisto, de los tiempos. Otro ejemplo que yo he visto es la opción del CFDI, del comprobante fiscal, Alex, que si no me mal recuerdo es la regla 27139. Y dice que sí puede haber un CFDI con cierto financiamiento, cumpliendo básicamente un par de requisitos. ¿Y cuáles son? Mándalo como si lo estuvieras cobrando, ¿de acuerdo? Cóbralo en el mismo mes calendario y que desde luego que no cambien la forma de pago. Entonces, ¿qué ha pasado en ese ejemplo tan sencillo? De que por alguna razón no lo cobran en ese mes y dejan vivo el CFDI. Segundo escenario, les pagan de forma diferente y dejan vivo el CFDI. Entonces, ¿cuál es la idea? De que realmente no sabemos qué es lo que procede, y no hay que olvidar que la limitante en la cancelación, el mismo código dice que la cancelación de los CFDIs solamente tienen que ser a más tardar en el mes de diciembre de cada año. Sin embargo, vía resolución miscelánea, como que nos han dado cierta holgura para cancelarlos a más tardar en la fecha de presentación del anual. Entonces, si a eso le agregamos que no hay un control, como tú bien dices, no hay un programa de cumplimiento, que también es un temazazo, pues desde luego el mismo contribuyente está dando la pauta para que venga la autoridad y le cobre. Claro, sí, al final de cuentas debemos de entender que la autoridad no conoce como tal el negocio, no sabe cómo operamos, y ella va a basar su interpretación pues, en la información que tiene, y si esa información la emitimos de manera incorrecta, pues lógicamente habrá una consecuencia de diferencias a lo que la autoridad está interpretando al momento de revisar este procedimiento. Que, doctor, me gustaría tomar cómo empieza este proceso, ¿no? Cómo la autoridad hace saber al contribuyente que va a ser sujeto o que está siendo invitado, mejor dicho, a esta vigilancia profunda. Y esto es a través de un escrito o a través de un oficio de invitación que llega directamente al buzón tributario del contribuyente, ¿no? Le llega ese buzón, a su buzón tributario, y él, bueno, pues tiene que abrirlo para poderse dar por enterado. ¿Qué básicamente vamos a encontrar? ¿Qué tipo de documento es? Ya lo advertí usted que no es un documento que pueda ser impugnable bajo ningún medio, pues no son facultades de comprobación por parte de la autoridad, pero ¿cómo es este documento y qué es lo que dice básicamente? Bueno, como es acostumbrado en México, después de toda una perorata, es decir, después de todo un choro inicial, que dice que con base en los artículos tal y que con conformidad con lo dispuesto por lo establecido por lo señalado por el artículo, ya saben, ¿no? Todo eso de lleve sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños y todo eso. Ya que viene todo lo que nadie lee, le señalan dos vías, insisto, si va a ser todo por vía del correo, lo que actualmente a mí me ha tocado ver es manda la información de tu representante y con eso yo ya me percato de que sí es cierto que estoy hablando con quien debo estar hablando y entonces te hago saber las inconsistencias porque eso se va a atender por vía del correo. Aunque soy así muy sencillito, las primeras ocasiones me tocaba ver que llegara la información en cuestión de 2 días, pero últimamente ha pasado que sucede, pasa un mes y hasta entonces llega la información. Entonces decimos entre nosotros que bueno, que no es justicia porque no es pronta ni expedita y la verdad es que ni siquiera el tribunales trabaja así. Entonces esa sería la primera. Me llegan los documentos, me dicen de qué trata, pero aquí viene una particularidad. Si hay una diferencia en cuestión de ingresos, solo me señalan los números, más no me hablan de un monto a pagar. Lo comento porque así son una confusión que se da mucho, por ejemplo, en el caso de la gente que está en reciclo. Los reciclo, a partir de la reforma, entran a ese régimen y antes de esta tenían una forma de tributación diferente.
Entonces, alguien en alguna ocasión me platicó, es que me quieren cobrar años anteriores como si fuera de reciclo. Y ya que veo el documento, yo me percato de que no es así. El SAT nunca da cantidades de pago, porque si no sería una determinante y esa sí es Claro. impugnante. Solamente me dice, mira, hay estas diferencias en tus ingresos. Es decir, la anual pudiera ser que me mostró una cantidad, pero en tus FDIs no vi la diferencia. Entonces estamos hablando de que no emitiste los FDIs y viene una multa de forma, por ejemplo. Y lo mismo a veces en deducciones. Oye, tú me hiciste una deducción de X valor, pero yo veo los FDIs que se te fueron emitidos y entonces no me da tanto. Eso puede suceder en la vía electrónica que, pues como todo es fácil revisarlo, verlo, me acomodo, la pienso, le escribo, me voy a comer, regreso, lo vuelvo a hacer y entonces ya lo remito y pues ahí nos vamos por vía del correo. La otra forma es la que me citan. Y está así como los duelos de los tres mosqueteros, ¿no? Te veo tal día, tal hora y vente para acá, todo listo. Ah, bueno, pues entonces ahí es donde va el contribuyente. Puede ir acompañado, sí puede ir acompañado, no pasa nada. Y entonces, pues ya es el estilo de cada quien. O se lo proyectan, o se lo ponen en físico, o le dicen tómale fotos. Creo que ya está un poco más flexible. Hasta me tocó ver invitaciones de este tipo por vía del Zoom en la época de pandemia. Y entonces no es mayor problema. Se le dice, mira, la cosa es de este tamaño y en cualquiera de los dos extremos tienes 10 días para alegar lo que a tu derecho convenga. Insisto, esos 10 días, perdón, se lo sacan del artículo 297, fracción primera del Código Federal de Procedimientos Civiles. Y ya, si por algún motivo yo deseara que necesito más tiempo, puedo pedir la prórroga y pues no debe haber mayor problema, ¿no? Porque no es su procedimiento tasado. Pero la gran incógnita es qué sucede después. Y en ese después, nadie lo sabe. Está como que sigue después de la muerte, pues tampoco nadie lo sabe. Entonces, simple y sencillamente, pues quizás lo convencí, quizás no lo convencí. Pues ahora sí que pongo a San Antonio de cabeza y una de dos, o llega el novio, llega la auditoría o no llega nada. Entonces ahí es donde tenemos que estar bien atentos. Por eso es que digo que la parte central es saber qué se entrega y qué se argumenta. Si se le cambia la historia después, bueno, tenemos un problema muy grave, ¿no? Tiene que estar muy atento el contribuyente, e insisto, con la comodidad de que todo es con base en lo que el sistema se alimenta o recíprocamente yo le estoy dando. Entonces, todo eso es la base. Insistiría yo en que no hay montos que me diga debes tanto, solo me señala diferencias. Y ahí es donde yo tengo que entrar para saber si las acredito en caso de deducciones o si lo reconocí en caso de ingresos. Y ahí seguimos adelante. Claro, en este procedimiento, bueno, es importante que recalcar el hecho de que sí puedes ir acompañado, de que sí puede estar alguien más contigo, porque de repente el contribuyente, pues, es empresario, ¿no? No sabe muy bien del proceso fiscal. Entonces, pues, hay algunas cuestiones en donde pueda quedar un poco, pues, indefenso en el tema de no saber exactamente de qué le están hablando. Y pues bueno, es importante que se haga acompañar por un asesor que le permita como tener un poquito más el panorama. Que esa es la ventaja que yo le vería a este procedimiento de vigilancia profunda, que antes de que la autoridad ejerza facultades, pues verdaderamente tengas tú la óptica de la autoridad sobre qué está revisando, sobre cuáles están siendo sus argumentos, para que tú puedas, antes de entrar a un proceso como tal, pues poder tener esas herramientas y poder esclarecer lo que tengas que esclarecer en el caso del comportamiento que esté detectando la autoridad. Maestro Juan Antonio, en su experiencia, ¿cómo ha visto a los contribuyentes? ¿Cree que valga la pena? Esta es una pregunta que nos hacían también en una charla que teníamos anterior, en donde nos preguntaban, oye, y durante esta revisión o durante esta entrevista que tengo con la autoridad, en donde me está comentando estas diferencias que nos comenta el doctor, yo en ese momento tengo que argumentar el por qué sí o por qué no, si son ciertas o no son ciertas, o como dirían por ahí, calladito me veo más bonito y nada más estoy escuchando lo que la autoridad nos comenta. Mira, mi reflexión es un poquito muy práctica, contador. ¿Por qué razón? Porque no hay que perder de vista que si la autoridad con este tipo de indicadores, de visiones profundas, ya me está mandando este exhorto, pues al final del camino la autoridad sabe que por ahí algo no checa, llámese el depósito, llámese la declaración, llámese el comprobante, algo no checa. Entonces, siendo un tanto conservador, yo le digo a mi cliente, mira, es muy sencillo, es muy sencillo. Si tú estás
curado en salud, y bien decía el maestro Bourgois, el que nada debe, nada teme, pues simplemente no lo atiendas y no pasa a mayor, porque al final del camino se ha dicho en este foro de que finalmente no es una facultad de comprobación per se de la autoridad. Sin embargo, muchos contribuyentes, como bien sabemos, perdón, pues desde luego tienen ciertos pecadillos, ¿de acuerdo? Entonces, al tener pecadillos, mi sugerencia es, pues hay que ser prácticos, hay que ser propositivos, y pues, ¿por qué no aclararlo? Ya ponía 2 ejemplos del IVA. Si realmente no hay un perjuicio al SAT porque tú pagaste el IVA en tiempo y forma, y finalmente en la forma te equivocaste, que es el CFDI, a la aclaración del SAT, y realmente atendiendo a la buena voluntad de la autoridad, pues desde luego se debe de entender como solventado eso y ya no pasa a mayores. Sin embargo, las cosas no son tan sencillas y un comentario que tú precisabas de que siempre el contribuyente se escuda y más el empresario diciendo que no es contador, que no es fiscalista y que no entiende. Pero no hay que perder de vista una máxima jurídica que todos sabemos y dice, el desconocimiento de la ley no te exime de su aplicación. ¿De acuerdo? Ahora, esto realmente me lleva a una conclusión que en muchos foros lo he dicho, de que el contribuyente es un contribuyente ignorante supino. Digo, no es una situación personal ni nada, simplemente hay que entender que un ignorante supino es aquel contribuyente que debiendo de saber algo, no lo sabe. ¿Y qué es lo que debe de saber? Pues el mandamiento constitucional del pago de impuestos. Y cierro este comentario diciendo de que realmente si nosotros tenemos el cuidado como contador, como asesor, como fiscalista, como abogado, de llevar al contribuyente por buen camino, yo creo que nos podríamos evitar muchas revisiones por parte de la autoridad, porque el binomio que también en muchos foros lo he dicho, de ingresos y deducciones, realmente tiene muchas secuelas que hay que revisar. Yo diría de entrada, los ingresos se declaran, pero de manera incorrecta. Las deducciones se toman, pero no se cumplen los requisitos. Entonces, pues ahí sí está la disyuntiva. ¿Cómo podemos ayudar al contribuyente? Porque no hay que perder de vista de que antes que otra cosa debemos aplicar la ética profesional y desde luego hay que ser consistentes, Alex, en todo esto. Sí, sí, claro, que también entendamos que, yo creo que también ya el doctor Carlos lo decía hace un momento en el tema de que pues existen ciertos comportamientos que que la ley le faculta al contribuyente a realizar por el régimen en el que se encuentra, por la actividad que desarrolla, etcétera, y que a veces eso el sistema pues bueno no está tan fino para poderlo detectar. Digo, ahorita tenemos personas morales tributando en flujo de efectivo a través del reciclo y anteriormente teníamos esta opción de acumulación de ingresos, ¿no? Que también era por flujo de efectivo y en muchas ocasiones la autoridad, pues bueno, con el puro CFDI quiere determinar la diferencia cuando en realidad a lo mejor las características del contribuyente pues no les es aplicable esa disposición o la disposición de esa forma y por eso es que también hay que atender para saber exactamente qué es lo que la autoridad necesita. Doctor, ¿usted qué opina al respecto de este tema sobre si esta entrevista se debe devolver un monólogo por parte de la autoridad o si debería haber una interacción de parte del contribuyente en ese momento sobre las circunstancias que le están haciendo conocedor? Bueno, quizás yo me iría al punto básico que vemos en las películas de Hollywood y por qué no los programas americanos, que es de lo que nos balacea la televisión todo el tiempo. Hay una frase que dice siempre en las series policíacas y los filmes de allá, que todo lo que diga puede ser usado en su contra. Y la verdad, esto lo encontramos en el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles y se repite en el artículo 46, fracción primera de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. El primero, supletorio férreo para la materia fiscal y el segundo para el juicio de nulidad. Dice que son prueba plena los hechos afirmados por las autoridades y las afirmaciones que hagan los contribuyentes frente a ella. De tal manera que si yo le digo a ella, oye, esto fue un préstamo, por ejemplo, es un préstamo. No se vale que era un futuro aumento de capital después. Porque tenemos en consecuencia, me lo llevo al extremo para dejar claro el punto a que voy, que el artículo 247, fracción primera del Código Penal dice que declarar con falsedad implica prisión de 4 a 8 años. Digo, no vamos a llegar siempre a la prisión, pero a lo que voy es, si lo que digo es correcto, me lo pregunten hoy, mañana o pasado, siempre va a ser consistente.
Pero cuando el contribuyente tampoco tiene mucha fiabilidad en sus números porque tampoco él sabe ni recuerda lo que hizo, pues entonces la decisión tiene que ser entre el que paga o no paga. Si se le olvidó el IVA, que tanto es un tema, y bien lo comenta el maestro José Antonio, ¿quién separa el IVA de sus operaciones? Nadie, porque va implícito con el costo que se recibe desde luego en una transferencia. Entonces, ve dinero disponible, pues se va sobre él. Fue el caso de los extintos outsourcing. Ellos, por su materia de trabajo, no tenían forma de repercutir el IVA, porque no tenían un IVA de alguna manera acreditable, Claro. sino que era el trasladado. Entonces a ellos se les hacía más crudo que todo el IVA que pasaban es el que tendrían que estar pagando al fisco cuando lo cobraran, porque no tenían contra qué empatarlo, acreditarlo. Entonces en ese tema, cuando se empiezan a perder los controles, empieza a darse una situación en la que la administración de una sociedad, principalmente en estos contribuyentes, si no es debida, no lo va a solventar ni 3, ni 5, ni 10 juicios. Me sucedió precisamente en la ciudad de Puebla, que me tocó ir a ver a un contribuyente que traía una deuda de más de 180 millones de pesos, que quería cambiar al abogado. Yo no sé por qué hacen eso, pero pues ahí estaba yo presente por amistad común. Y es que el abogado anterior siempre lo hizo mal. Yo creo que lo mismo dicen del contador. Y siempre los pasados lo hicieron mal. Hasta el presidente lo dice, y no solo este, sino el anterior y todos, ¿no? O sea, eso de irnos siempre al pasado no es la solución. Yo le dije a la empresa, ni 10 juicios van a cambiar una mala administración. Es decir, las cosas tienen que llevarse en orden y yo creo que desde ahí empieza el punto principal. La invitación profunda o de revisión profunda solo es el colofón de todo lo que fuese un comportamiento. Si hay inconsistencias por efecto de sistemas, como las notas de crédito o cosas de algo así, por ejemplo, que yo vengo aplicando pérdidas que el sistema no es sensible a ello, rápido se advierte. Pero de lo contrario, sí puede haber problemas que derivan, y yo creo que esa es la tercera parte de todo esto, ¿no? En la restricción de sellos, si es que alguien no hace lo debido, que derivan en operaciones inexistentes y bueno, pues tantas que ya conocemos. Claro, que ahorita platicamos también de esas consecuencias. Maestro José Antonio, en esta charla quería también hacer mención de hay una charla que usted dio durante muchos años, que la cual tuve el gusto de estar presente en muchas ocasiones que le daba, y era el tema usted tenía un tema que le llamaba cuentas de riesgo que existen en la contabilidad. Y ese tema era fabuloso escucharlo porque me parece que va muy relacionado justamente con esta situación que al día de hoy estamos viendo por parte de la autoridad. Yo creo como que la autoridad también ya tiene detectado esas cuentas de riesgo que da usted en sus cursos y ahora las está aplicando para poder generar estas cartas de invitación porque se parecen muchísimo los ejemplos que da usted en esos cursos a lo que ahorita estamos viendo con la autoridad, ¿no? El tema de los FDIs de ingresos y egresos que ya hemos estado hablando, el tema ahí de los FDIs de sueldo, por ejemplo, que también es algo muy común, las retenciones a terceros y como que ciertos comportamientos, los préstamos que decía también el doctor Carlos, ciertos comportamientos que los contribuyentes dan por hecho porque siempre los han generado de esa forma, pero que al día de hoy a la autoridad pareciera que ya tiene todos los elementos del contribuyente. La realidad es que no, que todavía le falta algunos, que porque no toca sistema financiero, que porque no se emite un CFDI como tal, pues bueno, terminan generando algunas controversias como la autoridad y son partidas que vemos también de manera muy clara en la conciliación contable fiscal que presentamos en la declaración anual y que era una de las partidas que usted señalaba dentro de estos cursos. Sí, efectivamente, mi querido Alejandro, y en su momento un gran amigo común, que estos días estuve conviviendo con él, decía, oye, Toño, ya no digas esas cosas porque la autoridad pareciera que está tomando nota. Y sí es cierto, Alex. O sea, y el comentario lo comentó porque al final del camino, y bien lo apuntaba el maestro Carlos, realmente la autoridad hace lo que quiere como sujeto activo y yo desde mi perspectiva puedo afirmar que está creando fenómenos fiscales y eso realmente nos confunde. Y pongo un ejemplo. Hoy en la declaración anual del 2022 que muchos le sufrimos o algunos le sufrieron, ponía, por ejemplo, un concepto nuevo que le llamaba, te acordarás en materia de ingresos, dice, dime tú contribuyente si tienes ingresos no acumulables. Bueno, creo que muchos contadores podemos entender eso, pero si analizamos los conceptos que ahí venían referidos, me está preguntando, por ejemplo, aportaciones de capital.
me está preguntando aportaciones para futuros aumentos de capital, entre otros, préstamos inclusive, y yo me preguntaba, oye, ¿realmente esos tres ejemplos que acabo de mencionar realmente son ingresos? La realidad es que no, porque estamos afectando contablemente cuentas de balance y no cuentas de resultados. Entonces, a partir de ahí viene precisamente la confusión de ahí el concepto de fenómenos fiscales, y esto va de la mano con algo que la autoridad siempre ha dicho, no en ese sexenio, toda la vida, y viene plasmado en el artículo 27 de la Ley de Ingresos, que dice que las contribuciones deben de ser sencillas y asequibles. Yo no le veo dónde está lo sencillo, Alex. De verdad, no le veo, nunca. Y ponme el ejemplo que tú quieras, ¿eh? Ajuste anual por la inflación, capitalización delgada, etcétera, el que quieras, ¿de acuerdo? Ahora, y efectivamente, ¿eso a qué lleva? A que muchos, por eso en un comentario previo decía, no estamos presentando algunas obligaciones que nos competen. Artículo 28, fracción cuarta, mandar la contabilidad electrónica, ¿de acuerdo? Y en esa contabilidad electrónica, pues la autoridad ya sabe qué cuentas riesgo efectivamente puedo estar manejando. Y creo que los ejemplos saltan a la vista, ¿no? Deudores diversos, subcuentas socios, cuenta riesgo, por lo que implica dividendo ficto. Acreedores diversos, subcuentas socios, ingreso omitido. Aportaciones para futuros aumentos de capital, ingreso omitido. Costo de venta, que todavía siguen jugando con el costo. Finalmente disminuyen a propósito el inventario final, ¿y qué hacen? Pues crece el costo, Alex, y el costo es una deducción para efecto fiscal. Y eso, como bien dicen por ahí, parafraseando, eso lo sabe el contador, lo sabe el contribuyente, lo sabe el SAT, y jugando un poquito con los conceptos, dicen, por ahí hasta una canción dice, hasta la santanera lo sabe. Entonces, cuidado con las cuentas riesgo. Sí, me hace mucho sentido el tema justamente por eso, porque prácticamente esos son los comportamientos que la autoridad del día de hoy está detectando. Y coincido también con usted, maestro, en el hecho de que de repente también la autoridad, digo, aunque pudiera ser intrascendente en algunas cuestiones, pero el hecho de que de repente en los mismos formatos de la autoridad o en la misma información que el SAT emite en redes sociales o en su propia página, de repente hay cosas bien raras como que exista una depreciación fiscal, por ejemplo, ¿no? Claro. O que inclusive, por ejemplo, ahorita en la declaración que presentamos de IVA, en el tema del simplificado de confianza, así lo llama, IVA reciclo, ¿no? IVA simplificado de confianza, cuando pues no existe tal régimen para Claro. efectos de IVA. Pero en fin, son cosas que de repente van siendo un poquito más complicada el cumplimiento por parte de los contribuyentes. Doctor Carlos, para ir cerrando esta sesión, que se fue bastante rápido, pero para ir cerrando este tema, me gustaría sus comentarios, si ya lo adelantaba usted en la anterior participación. Entendemos que es una invitación, al final de cuentas la que está haciendo la autoridad no está ejerciendo facultades como tal. ¿Qué pasa si un contribuyente decide pues no atenderla, ¿no? Simplemente no contestar el correo, no presentarse o no hacer caso omiso completamente a lo que se establece en esta vigilancia profunda? ¿A qué se está Bueno, enfrentando? sí, claro, digo, los contribuyentes solían decir en broma que era como llamado de misa, ¿no? Quien quiera va, quien no va. Sí, ciertamente en lo jurídico así es, porque no hay multas, es decir, no aplica el 85 fracción primera del Código Fiscal, que aplica mucho en auditoría. Pero bien lo dice el artículo 33, fracción cuarta del Código Fiscal, que no es un inicio de facultades de comprobación en la lógica de que no se están suspendiendo los plazos para auditar. Que llegue la revisión profunda, bueno, lo único que está haciendo es que sigue pasando el tiempo por si la autoridad me quiere auditar o no. En el caso del 2018, pues todos cruzamos los dedos, porque dado que esto no lo suspende, entonces que siga pasando el tiempo y a lo mejor hasta me pido más, y pues yo sé que es ese ejercicio que quizás ya esté viendo por perdido la auditoría fiscal. Pero ¿qué va a suceder? De facto, no de jure. Si yo soy recaudación y le digo a auditoría fiscal, oye, tengo 10 contribuyentes que me llamaron la atención y 5 son porque no me convencen, pero ¿qué crees? Estos otros 5 se quedaron callados. Bueno, yo soy auditoría fiscal y diré, me llama más la atención los que se quedan callados, porque los otros por lo menos se defendieron o hicieron algo. Es decir, el interés se vio, pero en los otros que son omisos, pues son tierra virgen, en donde yo puedo ir a hacer y deshacer, y en los otros no. Tengo que dedicarme a ver qué te dijeron,
para que entonces yo me debo poner a trabajar para solo así poder hacer las veces de decir si voy o no en auditoría. Pero los que no, están tiernitos, están vírgenes, y ni los españoles lo hubieran visto tan apetecible como fue México y todo Sudamérica. Vamos con todo. Entonces, yo creo que más allá de lo jurídico, que es la parte en donde mucha gente puede hacer la crítica, y de alguna forma se da el conocimiento diario. ¿Qué me pasa? La parte fáctica es lo más importante. Porque antes de ser contadores, abogados, economistas, somos humanos. Y si vimos que alguien no hizo algo por sí mismo, pues digo, hasta Lionel Messi lo tendría para gol. Creo que ese es el punto principal. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Que además una parte que debería preocupar a todos los contribuyentes es que, si bien es cierto, la autoridad ahorita está utilizando esta vigilancia profunda para poder tener un acercamiento con el contribuyente, la realidad, maestro Juan Antonio, es que tiene todas las facultades para poder ejercer contra el contribuyente y realmente meterle una complicación importante. Y hago mención a esto por el 17H del código para poder hacer cancelación, restricción del certificado de sellos digitales. Entonces, deberíamos estar agradecidos de que hace este procedimiento de vigilancia profunda antes de hacer lo que está facultado para hacer. Ok, comentaba que la autoridad finalmente ya tiene un camino muy bien andado, que ya lo conoce perfectamente. El contribuyente está en el derecho de atender o no la revisión profunda, pero yo decía que el buen juez debe de empezar por su casa, porque si realmente tiene algunas situaciones que corregir, la sugerencia es corrige o autocorrígete, es una facultad, es un derecho del contribuyente para que esto no llegue a mayores, porque puede llegar revisiones electrónicas, directamente un requisito SAT. Entonces, yo siempre he dicho un poquito coloquialmente, ¿a quién le gustaría tener a la autoridad en su casa? Yo creo que a muy pocos, pero bueno, lo menciono porque al final del camino, creo que muchos perciben que por parte de la autoridad, y quiero involucrar inclusive al Seguro Social, que no hay que olvidar que está haciendo lo propio, la autoridad en general sí está ejerciendo sus facultades de comprobación, está haciendo su chamba, la está haciendo bien, y muchos se han atrevido a decir que en dado momento coincido que se está ejerciendo un terrorismo fiscal, porque al final del camino, a título de anécdota, algún gobernador hace algún par de años decía en su momento, y creo que se justifica muy bien el comentario, decía, oye, se me cayó la recauder para que yo, obviamente, pues entre dinero a las arcas del Estado. Y alguien le sugirió, dice, saca un spot en la televisión y solamente di lo siguiente, ya ubiqué a 10 empresarios que no han pagado impuestos. Obviamente no dijo ni qué empresario, ni qué giro, ni nada, pero son de las cosas que uno se puede preguntar como contribuyente. Oye, ¿seré yo el empresario? ¿Serás tú el empresario? ¿Y qué provocó ese fenómeno, Alex? Que realmente se incrementara la recaudación. Entonces yo creo que está abusando un poquito la autoridad de ese tipo de escenarios precisamente para hacerse llegar de recursos, pero yo quisiera, si el tiempo lo permite, yo quisiera nada más hacer una conclusión a título de reflexión. Hay que ser preventivos y no correctivos. Si realmente hoy por hoy tienes un buen contador, que por cierto se ha minimizado la profesión del contador, donde algunas autoridades, inclusive el Ejecutivo Federal, ha dicho que ya no necesitas un contador. Yo creo que esa es una aberración, porque todos necesitamos de un buen contador. ¿A qué voy con el comentario? Con un buen contador, con un buen asesor, llevando las cosas como Dios manda, como la ley lo permite, y desde luego implementando un programa de cumplimiento, que a título de ejemplo, la misma Prodecom ha dicho que el programa de cumplimiento ya no es una opción para los contribuyentes, el programa de cumplimiento tiene que ser ya una obligación. Entonces, con eso cierro el comentario, Alex. Perfecto, maestro, muchas gracias. Gracias por los comentarios. Doctor Carlos, su comentario final respecto de esta facultad, cómo se deben de preparar los contribuyentes y pues bueno, sus comentarios finales, por favor. Bueno, yo creo que retomo las ideas del maestro José Antonio en el caso de que no se requiere un contador. Claro que se requiere un contador, se requiere un médico, se requiere un dentista, se requiere un psicólogo, se requiere todo, porque para eso estamos en sociedad, para crecer en las actividades y en la economía.
Entonces, yo lo que siempre he pugnado, y creo que es una situación constante, es que cualquiera que sea la situación que debe enfrentar un contribuyente, ya sea la revisión profunda, ya sea una forma de auditoría, ya sea, por ejemplo, una ejecución, cualquier tema que se deba enfrentar, debe ir de la mano con el especialista. Es absurdo pensar que va él solo, porque es tan absurdo como pensar que me voy a sustraer la muela mirándome al espejo. Eso no pasa, ¿no? Que me voy a quitar el apéndice viéndome a través de otro espejo. No, siempre a través de un buen asesor. Hay mucha gente que promete que no pasa nada, que yo conozco a fulano de tal y que yo te lo resuelvo en 2 patadas. Pues posiblemente, ¿no? Pero la salida fácil es la mala, mientras que la salida difícil es la buena, lo pongo sencillo. La fácil aparentemente es así porque de inmediato viene el resultado, supuestamente. Es el caso de fumar, comer gorditas, o sea, vamos, lo aplicamos incluso también a la materia fiscal. Querer comprar facturas, de inmediato me da el resultado, aunque a futuro viene el problema. Pero querer hacer dieta, comenzar una rutina de ejercicio y abstenerme de fumar, eso es difícil porque le sufro primero y después viene el beneficio. Lo mismo pasa en lo fiscal. Portarme bien, de momento me trae una inconveniencia económica, pero a la postre me trae la sanidad financiera. Y eso vale y más si el negocio se piensa heredar o se piensa derivar a alguien más. Es la base y todo es con un debido asesoramiento. Por sí solo, bueno, creo que ni Platón lo hizo, ¿no? Ni los grandes filósofos, no veo por qué alguien quiera hacerlo hoy en día todavía, después de tantos siglos. Es correcto. Maestro José Antonio, sus comentarios finales al respecto de la sesión del día de hoy, por favor. Pues como todos los temas, Alex, este tema da para mucho. Yo siempre soy un tanto más práctico. Alguna vez me dijeron, y yo lo tomo de la mejor manera, me dijeron que soy un contador de la vieja escuela. Y yo preferiría aplicar una frase, prevenir y no lamentar. Yo creo que con esa frase me quedo, Alex, porque finalmente, si lo aplicamos correctamente, nos podemos evitar muchos dolores de cabeza y desde luego muchos pagos a la autoridad. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias a ambos. Creo que la sesión ha sido muy importante para las personas que nos están escuchando, porque, pues bueno, creo que la reflexión con la que cerramos es el hecho de poder hacer una limpieza al interior de la empresa, de poder hacer una revisión y antes de que la autoridad, a través de sus facultades, ya sea de gestión o de comprobación, pues venga a tocarnos la puerta, pues mejor nosotros mismos poder hacer ese aseo al interior de nuestras empresas y a efecto de dar un debido cumplimiento. No me resta más que agradecer a los invitados del día de hoy y por supuesto invitar a las personas que nos hicieron favor de seguirnos y nos vemos en la próxima sesión de Arce Contigo. Muchísimas gracias.